En este video vamos a ver una explicación general de cómo funciona la carga masiva de registros en NetSuite. Esta funcionalidad nos permite cargar a partir de un archivo de Excel diferentes registros, pueden ser clientes, proveedores, transacciones incluso como órdenes de venta, órdenes de compra, órdenes de traslado y bastantes registros más, incluso de configuración. Entonces, lo primero que necesitamos para hacer esto pues es un archivo de Excel. ¿Cómo determinamos la estructura del archivo? Mi recomendación sería revisar el formulario con el cual creamos dicho registro en NetSuite. Es decir, si yo quiero cargar clientes de forma masiva, pues abro un cliente como si estuviera creando un cliente nuevo en el sistema y voy capturando en un Excel todos los campos que llenaría en este formulario. Es decir, comenzando por este de tipo. Después tenemos nombre, aquí tenemos nombre y apellido separado, entonces voy a poner nombre y apellido. Después título. Compañía, estatus. Es importante recalcar que si yo utilizo los títulos del campo exactamente como los llama NetSuite, en automático el sistema va a identificar que esta columna de Company Name equivale a este campo de Company Name y me va a hacer el mapeo de forma automática. Entonces esto me ahorra parte del trabajo, por lo que sí les recomiendo utilizar los mismos títulos. Entonces, como yo vaya llenando mi cliente, son los campos que voy a ir agregando en mi hoja de cálculo. Aquí tengo uno un poquito más avanzado donde ya tengo todos los campos y tengo 3 clientes. Entonces, una vez que ya tengo mi archivo de Excel con información llena, el siguiente paso es abrir la pantalla de importar archivos CSV. Esa la encontramos en configuración, importar CSV. Es probable que dependiendo del rol que tengamos, esto se encuentre en una parte diferente del menú, pero siempre podemos escribir import CSV y siempre y cuando tengamos los permisos, pues aquí nos va a aparecer. Eso nos lleva a esta pantalla, la cual consta de 5 pasos y los vamos a revisar de uno por uno. El primer paso es indicarle al sistema qué es lo que estamos importando. Entonces tenemos 2 campos que son como categoría y subcategoría, o tipo de importación y tipo de registro. Entonces aquí podemos ver que puede importar cosas relativas o referentes a contabilidad, a clasificación. Por ejemplo, aquí me muestra las clases, departamentos y ubicaciones. Puedo importar cosas relativas a empleados, artículos, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las categorías generales de qué es lo que podemos importar. Acá están las transacciones. Uno de los importantes es relaciones, porque bajo este vamos a encontrar a los clientes y a los proveedores. Entonces es determinar categoría y subcategoría. Pues digamos, yo estoy importando relaciones, proveedores, ¿no? O como veíamos en el archivo, estoy importando, el archivo que tenemos es de clientes, entonces me voy a clientes. El siguiente es decirle el tipo de codificación en la que está configurado mi archivo. Esto, es un tema un poco más avanzado, pero generalmente si tenemos una computadora Windows con Excel, dejamos el de Windows, o el de UTF también es uno de los más universales, UTF-8. El siguiente es indicarle al sistema cuál es el delimitador de columnas, que es la coma. Si estoy usando un archivo CSV o separado por comas, pues el delimitador casi siempre va a ser la coma. Y después me pregunta si estoy cargando un solo archivo o múltiples archivos. Vamos a ver que nos muestren múltiples. Cuando yo selecciono múltiples me dice, bueno, vas a cargar un archivo de clientes y tengo todas estas opciones para archivos secundarios. Una es domicilios, contactos, monedas, grupos de precios y precios de artículos. Entonces, ¿por qué podría cargar 2 archivos distintos? Es si estoy creando un registro y subregistros, generalmente ese es el tema. Volviendo al ejemplo de los clientes, si yo creo, por ejemplo, una empresa de la cual voy a cargar a lo mejor
5 contactos, el que me paga, el que me hace los pedidos, el del almacén. Entonces yo puedo cargar en 2 archivos diferentes la tabla de clientes general y en otra tabla la de los contactos. Es decir, yo tendría este archivo aquí, y para conectar estos 2 archivos necesitamos un identificador de cada cliente. Entonces podemos utilizar uno que se llama External ID, donde yo le indico, bueno, aquí tengo a mi cliente 1, a mi cliente 2 y mi cliente 3. Sin embargo, en otro archivo yo le podría decir External ID, oye, mi cliente 1 tiene un contacto, aquí le voy a poner el contacto y digamos el rol, ¿no? Entonces yo le puedo decir, tengo un contacto acá, que se llama Rodolfo Vargas y es el de compras, ¿no? Pero en el mismo cliente 1 tengo otro contacto que se llama Mari y es la de finanzas, y tengo otro contacto que se llama Rosita y es la de almacén. Entonces estoy cargando una lista de clientes, pero al mismo tiempo le estoy cargando la sublista de sus contactos. Entonces esa es la funcionalidad que tiene la carga de múltiples archivos. Y aquí podemos ver es la lista de clientes más sus domicilios o más los contactos. Si solo tengo un contacto, si solo tengo un domicilio, no es necesario utilizar 2 archivos. Entonces casi siempre vamos a utilizar un solo archivo. Y en esta primera pantalla, bueno, el último paso es cargar el archivo como tal. Tiene que ser un CSV, por lo que vamos a descargarlo primero de aquí. O si es un Excel hay que darle guardar como y escoger este formato de CSV. Es importante, los CSV solo guardan una de las pestañas. Entonces voy a guardar este archivo como CSV y lo cargamos aquí. Siguiente paso es, ya le dijimos que estoy cargando clientes y ya le cargué el archivo de clientes. Entonces el siguiente paso es indicarle qué va a hacer con estos clientes. Tengo 3 opciones. Una es agregarlos, solo agregar, es decir, si no encuentra a este cliente en el sistema, pues lo va a agregar y va a crear un cliente nuevo. Si sí lo encuentra, lo va a ignorar. Para identificar si existe o no existe, va a usar ciertos campos llave que podemos ver en el siguiente paso. Igual voy a avanzar y me puedo regresar. Entonces, del lado derecho me muestra los campos de NetSuite y los que tienen la llave son los campos llave. Entonces, si yo quisiera que el sistema me identifique de alguna manera si ya existe o no existe el cliente, le tengo que marcar un external ID o un internal. Bueno, de hecho el internal ID, este formulario lo tiene oculto. Bueno, porque estoy actualizando. Sí, tendría que ser el external ID. Entonces, esa es la única forma que el sistema puede identificar si está repetido el cliente. Después tengo, bueno, hay una más, pero la vemos aquí en opciones avanzadas. Tengo la opción de actualizar. Entonces, aquí lo que le estoy diciendo es, en el archivo te estoy mandando clientes que ya existen en el sistema, que probablemente yo mismo descargué el archivo de Excel con la información, la actualizo en Excel y la vuelvo a subir, y con esta opción voy a actualizar la información de dichos clientes. Aquí sí tengo el campo de internal ID. Entonces al descargar mi archivo de clientes puedo bajar la columna de internal ID y usarla como campo llave para que el sistema identifique cuál cliente es cuál. Y la última opción es agregar o actualizar, es decir, los clientes que ya encuentren en el sistema les actualiza la información y los que no los va a crear como nuevos. Entonces aquí es donde definimos si vamos a agregar, a actualizar o ambas.
Vamos a dejar agregar como si mis clientes no existieran, los que tengo en mi archivo de Excel. Tenemos varias opciones avanzadas. Estas no suelen ser tan frecuentes, pero cuando son necesarias son muy útiles, o sea, son opciones muy útiles. Esta me la voy a brincar. Esta de sobreescribir los campos faltantes, aquí podemos darle clic y nos va a dar una explicación más avanzada. Lo que hace es, cuando yo estoy actualizando clientes, si uno de mis celdas está vacío, va a borrar la información en NetSuite. Es decir, si por ejemplo yo le digo, oye, el cliente 3 ya existe en NetSuite y quiero que le borre el teléfono, ¿no? Entonces yo le borro la información aquí. Si yo cargo este archivo, le digo actualizar. Si esto no está prendido, la carga masiva va a ignorar esto en blanco y va a dejar lo que tenga NetSuite dentro de su registro. Pero si yo quiero que lo borre como tal y le borre el teléfono, entonces tendría que prender esta palomita. Para eso sirve esta parte. Entonces, si quiero hacer como un borrado masivo de un dato específico de mis clientes, pues simplemente puedo traer mi archivo de clientes, tomo esa, por ejemplo, la tienda de registro. Oye, quiero borrarle toda la tienda de registro o algún dato en particular que usemos para categorización o datos que suelen ser a lo mejor estadísticos anuales, ¿no? A lo mejor pudiéramos crear un campo que se llame decil de cliente, donde yo le puedo poner del 1 al 10 una calificación del 1 al 10 si es de mis clientes que más compran o menos, y lo reseteo cada año. Entonces a lo mejor al año lo borro y vuelvo a cargar los datos nuevos, no sé, pero para eso sirve esta palomita. Si la prendemos, lo que venga vacío en el Excel lo va a borrar en NetSuite. Si no la prendemos, lo que venga vacío en el Excel lo va a ignorar. Después, validar campos custom que son obligatorios. Esto es, si yo creo un campo custom acá en mi formulario de Excel que sea obligatorio, por ejemplo este de giro no es obligatorio, pero si fuera obligatorio, yo puedo indicarle aquí al sistema si quiero que lo valide o que no valide si es obligatorio o no. Después, sobreescribir sublistas. Las sublistas son estas que hablábamos, por ejemplo, la de contactos, que es esta de relaciones. Entonces, similar al primer caso, si yo quiero que borre todas las sublistas y tome solo la información nueva que viene en el archivo de Excel, le voy a prender aquí. Entonces, si actualmente ya tiene 3 contactos y en mi archivo de Excel yo traigo un contacto y es el único que quiero que quede y borre los otros 3, entonces le digo sobreescribir sublistas y eso es lo que va a hacer. Va a borrar las sublistas y va a tomar solo los datos de esa sublista que yo le esté cargando. Ignorar campos de solo lectura. Ese generalmente lo dejamos prendido. Después, prevenir duplicación de registros. Aquí también te ayuda a identificar si, dependiendo de las reglas de duplicación que tengamos configuradas en NetSuite, te va a rechazar ciertos registros. Una de ellas es el mismo número de teléfono o el mismo número el mismo correo electrónico, perdón. Si yo le prendo esto, me va a detectar que hay clientes duplicados tomando en cuenta su teléfono o su correo electrónico. Después, un delimitador de valores en las columnas o en las columnas multiselect. Es decir, por ejemplo, este es un campo multiselección, que significa que yo puedo seleccionar varios valores. ¿Cómo cargo esto en un archivo de Excel? Bueno, tenemos por ejemplo aquí giro, plástico, siesta y comercio al por menor. Aquí el sistema me está diciendo que voy a utilizar esta barra como delimitador. Entonces, yo aquí tengo giro, le podría decir juguetería, le pongo la barra y después le pongo papelería, y así es como en un solo campo de giro le estoy cargando múltiples valores multiselect.
Esto también creo que no es recomendable cambiarlo y siempre usar este en nuestro archivo de Excel. Otro dato es cuál es nuestro separador decimal, pues siempre es el punto. En algunos países se utiliza la coma, o si tuviéramos un archivo que el separador decimal es la coma, aquí lo podemos cambiar, pero no es recomendable para nada moverle a esto. Después el formulario con el cual estamos cargando el Excel siempre nos va a dar el favorito y el por default. Entonces es mantenerlo, salvo que realmente queramos cambiarlo por algún otro formulario. Y esta última opción es ejecutar programas personalizados, que también no es tan común, salvo que tengamos algo personalizado. Entonces, estas son las opciones avanzadas. En la mayoría de los casos no se utilizan, pero si llegáramos a tener alguna necesidad de este tipo, pues bueno, saber que existen y se pueden llegar a utilizar. Después ya le dije que voy a agregar clientes. El siguiente paso es ahora sí mapear de mi archivo de Excel contra los campos de NetSuite cuál equivale a cuál. Entonces, esta pantalla se conforma por 3 secciones. Del lado izquierdo tenemos todos los archivos de Excel con el título, todos los campos de Excel, las columnas de Excel. Aquí me dice el título de la columna. Del lado derecho tengo los campos de NetSuite y en el centro ya tengo el mapeo de los campos que reconoció de forma automática el sistema. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, bueno, el campo de Excel que se llamaba Alt Email corresponde al campo de NetSuite Alt Email. Entonces, aquí ya tengo mapeado todos los campos que de forma automática el sistema detectó que el mismo nombre de acá de Excel corresponde al nombre de NetSuite, ¿no? Si alguno, aquí ya me indica, oye, de tus archivos, de tus columnas de Excel, ya tengo todas estas mapeadas. Hay algunas que están en rojo, es porque no las detectó. Estas ya las validé y el sistema me las va a llenar por default. Pero si tuviéramos alguno que el nombre no lo detectó en automático, por ejemplo, voy a quitar esta que es el teléfono. Entonces yo aquí puedo ver phone. Aquí tengo el teléfono, está en rojo. ¿Cómo hago un mapeo manual? Bueno, esta flechita indica en cuál fila estoy posicionado. Entonces primero me posiciono en esta fila y le doy clic a este de teléfono y me lo agrega aquí. Me posiciono en la fila de abajo, entonces me tengo que regresar y ahora sí busco el teléfono del lado de NetSuite. Estoy posicionado, lo selecciono y ya hice un mapeo aquí del teléfono de un lado a otro. Así es como haríamos un mapeo manual o de las columnas que no nos detecta el sistema de forma automática. Aquí tenemos del lado derecho en NetSuite están varios grupos de datos o de campos. El principal siempre, son los datos del cliente, pero a su vez tengo los campos de las sublistas. Entonces aquí tengo campos de las direcciones, campos de las monedas, de los grupos de precios o de los precios de los artículos. Estos casi siempre coinciden con los archivos secundarios. Entonces, si yo tengo un archivo secundario con múltiples domicilios, pues aquí puedo agregar varios domicilios del cliente, ¿no? Es decir, si el cliente tiene 2 domicilios, aquí tengo el botón de más y puedo generar como un segundo domicilio para estar cargando 2 domicilios. Entonces, por ejemplo, me posiciono aquí, agrego el domicilio. Hay varios campos del domicilio que son necesarios, entonces me dice, te los voy a agregar todos. Aquí tengo los 2 campos del domicilio 1 y tendría que mapearlos contra su equivalente de Excel. Si tuviera un segundo domicilio, ¿qué hago aquí? Le doy al botón más y me genera un segundo domicilio. Entonces, del domicilio 2 agrego los campos y los mapeo. Entonces aquí ya tengo campos del domicilio 1 y campos del domicilio 2. Los puedo mapear contra mi archivo principal. O si tuviera 2 archivos, aquí me va a aparecer mi segundo archivo y mapeo ya los campos de los domicilios. Como no vamos a hacerlo así, vamos a quitar estos campos.
Otra opción que tenemos es este lapicito. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo aquí tengo, no sé, los giros. Supongamos que en mi archivo de Excel no tengo el giro, pero yo sé que todos los clientes que estoy cargando tienen un giro, son de un solo giro. Entonces yo puedo defaultear. Puedo poner por default un giro y que se los asigne en automático. Entonces aquí me traigo el campo de NetSuite, es el giro, le puedo dar en el lápiz y le digo proveer un valor por default. Entonces, bueno, todos mis clientes que estoy haciendo en esta carga en específico les voy a poner ferretería, me lo pone en cursiva y ya tiene ferretería. Entonces de esa manera estoy logrando poner un campo que muchas veces es un campo obligatorio en NetSuite que te dice que lo tienes que poner. Si no lo tenía en mi archivo de Excel, puedo ponerle un valor por default y a todos los clientes les voy a poner ese valor. El otro dato que tenemos aquí, bueno, la otra forma que tenemos es, déjame encontrar alguno. Price level. No, en este caso de clientes no. Pero muchas veces cuando estoy relacionando campos, bueno, lo vemos ahorita con una transacción para explicar ese botón de utilizar el internal ID. Aquí básicamente creo que es todo. O sea, ya cargamos el archivo, le decimos que estamos agregando, ya mapeamos todos los campos que queremos mapear. Los que están en rojo yo ya validé, esos no los necesito que los cargue a NetSuite. Entonces, el último paso es simplemente confirmar. Nos permite guardar todo esto que configuramos en estos 5 pasos para no tener que repetirlo cada vez. Entonces eso es importante. Yo puedo poner carga de clientes 1.0 para que la próxima vez que yo use el mismo archivo de Excel, ya todo lo que hice aquí, o sea, desde las opciones avanzadas, desde el mapeo de campos, ya se va a preguardar y ya no necesito estarlo configurando cada vez. Y bueno, le damos guardar y ejecutar. Y aquí en el job status me va a dar el status. Creo que este me va a dar un error porque estos clientes ya están cargados. Bueno, no, vamos a ver. Y aquí ya está. Me hice 3 registros importados. No me dio ningún error. Les cambié los datos, entonces no me dio ningún error. Ya tengo mis 3 clientes. Si hubiera tenido algún error, lo que sucede es aquí descargo este archivo. Ahorita me va a aparecer vacío, pero se descarga este archivo y en este archivo yo puedo validar renglón por renglón cuál es el error que está sucediendo, corregirlo y volver a empezar. La verdad es que al principio es muy común toparse con errores, entonces es un proceso de prueba y error. Normalmente pues a la cuarto o quinto intento es cuando logramos cargar nuestro archivo porque se nos van olvidando cosas, ¿no? Pero eso va mejorando con el tiempo. Entonces, ahí terminamos con nuestro proceso de carga y ya podría incluso yo buscar a mis clientes dentro del sistema. Bueno, ya tengo aquí a Gómez Ramírez Miguel, que era este cliente que acabamos